Para empezar esta intervención, me gustaría recordar que esta proposición de ley lo que pretende es la recuperación del Consejo de la Juventud. Hablamos de recuperación porque es un consejo que fue suprimido en el año 2011. Por aquel entonces estaba la señora Aguirre y contaba con la aprobación de la mayoría absoluta de esta Cámara que disponía el Partido Popular. La señora Cifuentes en ese momento votó desde estos escaños. Con esta decisión se acabó con esta herramienta de participación que tenían los jóvenes en la Comunidad de Madrid y que venía desarrollando su actividad desde el año 1986 y que constituía el único punto de encuentro de los jóvenes madrileños. Nosotros creemos en este Consejo de la Juventud como forma de dar cumplimiento en relación a los jóvenes a nuestro Estatuto de Autonomía, concretamente en el artículo 1.3, en el que se encomienda a la Comunidad de Madrid a facilitar la más plena participación de los ciudadanos en la vida económica, cultural, social y política. Como saben, se ha presentado una iniciativa para recuperar el Consejo de la Juventud por parte de los tres grupos de la oposición. En ese objetivo, nosotros que recuperar un consejo que responda auténticamente a principios de autonomía, de democracia, de participación y de pluralidad de las organizaciones juveniles madrileñas. En la formulación de esta propuesta se ha tratado de lograr el más amplio consenso político. Y además, creemos que no tiene sentido que el Gobierno reabriese unilateralmente un órgano que él mismo cerró, que él mismo votó en contra de los presupuestos y que, sinceramente, pensamos que no cree. Por ello, hemos impulsado una iniciativa que, evidentemente, sigue abierta al concurso del Partido Popular y que también tiene como coprotagonista a las diversas asociaciones juveniles madrileñas, que nos entregaron un borrador con sus necesidades y a las que hoy, desde aquí, quiero agradecer públicamente su impulso y colaboración. Me gustaría hacer una breve cronología con hechos reales. Cuando el Gobierno del Partido Popular derogó el Consejo de la Juventud, por aquel entonces se justificó por estar sujetos a razones presupuestarias, un presupuesto que ronda los 200.000 euros, actualmente hablamos del 0,0011% del presupuesto. Desde entonces, la Comunidad de Madrid se queda sin el único órgano de representación para más de 1.100.000 jóvenes de la comunidad y esto actualmente carecen de este órgano. Una vez recordado esto, el siguiente paso fue una enmienda del Partido Socialista que se votó a favor con los votos de Ciudadanos y del Grupo Parlamentario de Podemos y con el voto en contra del PP. Y quiero recalcar esto, con el voto en contra del Partido Popular. A partir de estos precedentes, la Consejería de Juventud presenta un borrador, sinceramente un borrador con el que podemos estar de acuerdo en algunos puntos y que entendemos que es el mejor texto que el Gobierno cree, legítimamente y de acuerdo al mandato de la Asamblea. La discrepancia, simple y llanamente, es en un punto que es una reclamación de las asociaciones y que los grupos de la oposición dimos el visto bueno. Pensamos que tiene que ser un consejo jurídicamente independiente. Ese fue nuestro compromiso y aquí lo estamos defendiendo. Y además conviene recordar que no es un capricho. Aparte de ser una reivindicación muy relevante, hay que decir que la personalidad jurídica permitiría acceder a fondos, permitiría al Consejo de la Juventud acceder a fondos y a una fuente de financiación al margen del Gobierno de la Comunidad, concretamente a los fondos europeos. Y no nos parece una buena estrategia perderlos, como ya se dejó de utilizar parte de esos fondos en el sistema de garantía juvenil. Señorías del PP, nosotros estamos muy a favor de la racionalización del gasto público. De hecho, hemos fomentado la supresión de órganos de gran coste para el bolsillo de los madrileños. Pero vamos a ser claros. La dotación presupuestaria que estamos hablando tiene una incidencia ínfima en los presupuestos. Es evidente que se trata de un tema político y no de un tema económico. Y digo yo, una juventud con estos problemas de acceso a la vivienda, con estos problemas de esa tardía emancipación, con esa precariedad laboral, con esas tasas de paro que son demoladoras, de más del 40%. ¿No les vamos a permitir que se puedan expresar de una manera absolutamente independiente? Yo creo que es lo mínimo. Y además, el Gobierno legítimamente tiene otro punto de vista respecto a la personalidad jurídica y aunque en distintas reuniones donde hemos estado todos los grupos parlamentarios, por supuesto incluido el PP, con numerosas asociaciones, creo honestamente que se podría haber sido mucho más claro y más sincero en este tema. Pero lo que más perplejo me deja es leer declaraciones, y cito textualmente, las palabras del portavoz del Partido Popular, el señor Enrique Osoria, el día 27 de septiembre, califica esta proposición de ley y dice: los partidos de la oposición quieren crear un consejo de altos cargos. Miren, señorías, los que venimos de un mundo distinto a la política, en mi caso del mundo del deporte,
yo no doy crédito a este tipo de declaraciones. A veces pienso en qué se ha convertido todo esto. Yo, sinceramente, la utilización y la perversión del lenguaje con fines políticos no doy crédito. Yo entiendo que legítimamente defiendan su modelo de consejo con sus argumentos, pero sinceramente creo que no es necesario decir ese tipo de afirmaciones, aunque supongo que es un procedimiento habitual y al que ustedes están muy acostumbrados. Les voy a exponer algunos datos reales que yo sí creo que generan un aumento de los créditos presupuestarios. El importe de la enmienda estamos hablando que son 200.000 euros, un 0,011 del total de los presupuestos. Ustedes, que son dados a hablar de otras comunidades, recordar que, por ejemplo, el Consejo de la Juventud de Cataluña tiene un presupuesto de más del doble que el de la Comunidad de Madrid. Y como parecen mostrar una gran preocupación, les voy a dar un dato de interés. Solo con lo dilapidado en la Ciudad de la Justicia, solo con eso, se podrían haber recuperado 525 consejos de la juventud, hasta el año 2541. Tendríamos Consejo de la Juventud para más de 5 siglos. Entonces, yo supongo que eso sí puede ser un ligero contratiempo en los presupuestos, en los créditos presupuestarios, pero al parecer de esto no comentan nada y supongo que se da por asumido. Y como esta, desgraciadamente, podríamos hacer muchas comparativas de cómo el dinero público de todos los madrileños ha sido tirado por el sumidero. Luego, es cierto que tenemos que escuchar en algunas intervenciones a los señores del Partido Popular hablar de chiringuitos. Bien, señorías, muchos ciudadanos saben cómo funcionan las redes clientelares. Este titular es magnífico y se podría aplicar en muchas empresas públicas, en que su partido funciona como una auténtica agencia de colocación para afines y amiguetes. Tienen sobredimensionadas estructuras en ayuntamientos, en comunidades y las famosas diputaciones, que yo las califico como las agencias de colocación VIP, donde el capítulo del gasto personal forma la mayor parte del presupuesto. Incluso la actual burbuja política, que merece también un pinchazo. En definitiva, un gasto estructural enorme que no podemos mantener y que tenemos una deuda pública que sigue disparada, pero de eso no hablamos nada. Es mucho más fácil. Suben impuestos en vez de reducir estructura, aprietan el bolsillo a ciudadanos y vemos como trabajadores, autónomos, pequeñas y medianas empresas tienen dificultades, como siempre la clase media y trabajadora, a pagar los excesos. Créanme, señorías, y sé que aquí muchos de ustedes lo tienen claro, a veces aquí vivimos una realidad muy paralela. En definitiva, con esta proposición de ley simplemente nos limitamos a dar voz y participación a muchos jóvenes y somos conscientes que en el trámite parlamentario se podrán matizar, mejorar, modificar algunos puntos, que para eso están estos trámites. Lo que a mí me gustaría, y lo más aconsejable y democrático, es que fuese entre todos los grupos parlamentarios. Lo que no nos parece muy elegante es que hayan intentado afear con un informe, en nuestra opinión, poco objetivo y arbitrario, donde se expresa claramente que hay un incremento del gasto, pero sin embargo, qué casualidad, en ese informe no aportan ninguna memoria económica. La enmienda tiene una dotación de 200.000 euros, ni más ni menos. Y voy a recordar unos pequeños detalles que van en el redactado y en la filosofía de esta ley. No puede haber en ningún caso más de 3 empleados o el equivalente a 3 contratos a jornada completa. Tienen una limitación de sueldo de 2 veces el salario mínimo interprofesional. Eso quiere decir que los altos cargos a los que usted se refiere son altos cargos mileuristas. El Consejo quedará sujeto a fiscalización de la Cámara de Cuentas, quedará sujeto al control parlamentario en la Comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid. Y una pequeña novedad, no van a tener capacidad para endeudarse. Por eso de los boquetes que venimos viendo que se han dejado ustedes en las anteriores legislaturas. Y ante cualquier irregularidad podrán ser cesados e inhabilitados. Pero claro, esto es política y es mucho mejor decir un eslogan, que la oposición quiere crear un consejo de altos cargos y simplemente lo que buscamos es una realidad, una estructura mínima e imprescindible y con unos sueldos ajustados y muy austeros. Y es verdad que hemos hecho hincapié en estos temas porque nosotros siempre hablamos del control del gasto público y aquí están numerosos y presencia de las distintas asociaciones, son testigos, además lo planteé yo personalmente en la mesa, pero la realidad es que para nada es mérito nuestro. Las asociaciones han sido muy conscientes de la situación de la Comunidad de Madrid y se han ceñido de manera muy escrupulosa a las condiciones que se plantearon. Por dar un detalle, solo el gasto en asesores en la Consejería de Educación, Juventud y Deporte ronda casi los 700.000 euros. Y no dudo para nada de su profesionalidad, de su honestidad y de su capacidad de trabajo, en ningún momento. Simplemente digo
para poner en perspectiva las declaraciones, que solo con el gasto en asesores se podrían crear casi 4 consejos de la juventud. Por eso, y he saltado antes, estamos ante un tema estrictamente político y en ningún caso económico. Para Ciudadanos, la recuperación de este Consejo de la Juventud, independiente, eficiente y plural, es una gran noticia porque supone dar voz y restituir un cauce de participación de la sociedad civil. Volvemos a demostrar que nos importa más qué se propone y no quién lo propone, y además creemos que bajando un poco las dosis de sectarismo podremos llegar a muchos más acuerdos y sería un buen mensaje para la sociedad. En definitiva, seguimos con nuestro objetivo en esta Asamblea, hacer una oposición constructiva, hacer política útil, en este caso recuperando un instrumento de participación fundamental para los jóvenes, un instrumento para poder cambiar las cosas. Muchas gracias.